Una casa iluminada por faroles navideños. Un brindis bajo el muérdago. Y una sonrisa que esconde un secreto mortal. Nada escapa a los ojos atentos de Miss Marple, incluso cuando el crimen se disfraza de cortesía. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y qué hora es allí? Cuéntamelo en los comentarios. Vamos a descubrir el misterio. La mañana había comenzado como tantas otras en Saint Mary Mead. El golpeteo suave de la lluvia contra los cristales, el leve chirrido del reloj de péndulo marcando la hora y el aroma delicado del té de la señorita Marple. Pero aquella rutina se quebró con la llegada de una carta escrita en tinta azul sobre papel crema, con un membrete apenas visible. Greystone Hall, Phyllis Lumsden. Habían pasado más de 20 años desde que Phyllis, una joven tímida pero aplicada, asistiera a las clases de bordado que Miss Marple ofrecía en el salón parroquial. La carta no decía mucho. Una invitación para pasar la Navidad en la campiña de East Hemsley, rodeada de paz, chimeneas encendidas y buenos recuerdos. No mencionaba motivo alguno, pero algo en el tono, la forma en que las palabras parecían contener más de lo que decían, despertó en Miss Marple una leve inquietud. Con la delicadeza que le era propia, dobló la carta y la colocó sobre la repisa junto a su taza. Una invitación navideña no se rechaza, murmuró. Pero conviene llevar los ojos bien abiertos, porque como sabía por experiencia, las casas grandes esconden más de lo que muestran. El tren serpenteaba lentamente entre los campos cubiertos por la escarcha. Miss Marple, envuelta en su abrigo gris y con sus guantes de lana cuidadosamente doblados en el regazo, observaba el paisaje desdibujado por la neblina. Recordada a Phyllis como una joven bien educada, sin demasiado carácter, hija única de una viuda dominante. La última vez que se vieron, Phyllis hablaba de su futuro con un hombre que parecía más interesado en las tierras de la familia que en su persona. Un alma débil entre voluntades fuertes, pensó. ¿Qué clase de mujer sería ahora? ¿Y por qué invitarla justo en estas fechas? El tren se detuvo en una pequeña estación donde nadie subió ni bajó. Afuera, un hombre esperaba con una pizarra en la mano. Greystone Hall. El aire tenía ese aroma de invierno antiguo, de secretos congelados. Miss Marple descendió con paso firme, sin saber que lo que la esperaba no era precisamente una Navidad de paz. El automóvil avanzó por un sendero flanqueado de tejos oscuros y robustos robles dormidos por la estación. Al final del camino, entre la niebla, surgió la silueta de Greystone Hall, alta en el salón principal. Miss Marple percibió de inmediato el ambiente cargado, como si la casa respirara con cierta dificultad. En el aire flotaba el leve perfume de madera húmeda, cera de muebles, y algo más, algo intangible. Mientras entregaba su abrigo, pensó, como lo hacía siempre, que una casa, como una persona, decía mucho incluso antes de hablar, y Greystone Hall murmuraba entre sombras algo que aún no alcanzaba a descifrar. El salón era amplio y cálido, decorado con guirnaldas naturales, velas y un árbol de Navidad sobrio. Frente a la chimenea, un grupo de personas conversaba en voz baja, interrumpido solo por el crepitar de los leños. Phyllis se levantó para recibir a Miss Marple, pero antes de que pudiera hablar, la anciana ya había empezado a observar. El coronel Fanshawe, alto, de bigote impecable, hablaba con voz retumbante y sin pausa, como si el silencio le incomodara. Una joven sentada junto al ventanal, Lydia, según supo después, mantenía la vista fija en el jardín, ausente. Cerca de la estantería, un hombre delgado hojeaba un libro sin leerlo realmente. El señor Godfrey Lytton, escritor retirado, con un rostro surcado por el rencor. Y en el rincón, copa en mano, una mujer de sonrisa torcida, Beatriz, lanzaba comentarios irónicos que parecían divertirla solo a ella. Miss Marple saludó con amabilidad, pero en su interior ya clasificaba rostros, gestos y silencios, porque sabía que en lugares como aquel,
Todos llevaban una máscara, y algunas se caían pronto. Phyllis la condujo a un rincón del salón, lejos del bullicio. Su abrazo fue afectuoso pero breve, y sus palabras parecían cuidadosamente seleccionadas. «Me alegra tanto que hayas venido, Jane. No sabes cuánto necesitaba una presencia tranquila». Miss Marple respondió con una sonrisa suave. A veces la tranquilidad es más incómoda que el ruido. Phyllis se rió, aunque sus ojos no acompañaron. Habló del frío, del pavo que se serviría en Nochebuena, del árbol que mandaron traer de Escocia, pero evitó cuidadosamente hablar del motivo de la reunión, de las relaciones entre los invitados, de su propia vida desde aquel matrimonio del que nunca dijo si fue feliz. Miss Marple tomó nota de cada evasiva. Las palabras, pensó, eran como las puntadas en un bordado. Lo más importante no era lo que se decía, sino lo que quedaba entre línea y línea. La cena fue servida con puntualidad británica. El comedor, iluminado por candelabros y decorado con ramas de acebo, parecía salido de una postal navideña. Las copas tintineaban, las risas se elevaban, y las historias del pasado fluían con soltura entre platos de faisán y pudines. Pero Miss Marple, entre sorbo y sorbo de té, observaba. El coronel hablaba demasiado sobre sus glorias pasadas, pero sus manos temblaban al verter el vino. Lidia apenas probó bocado y miraba cada gesto de Godfrey con una mezcla de resentimiento y añoranza. Beatriz hizo un comentario ácido sobre el árbol de Navidad, y todos rieron, menos Phyllis. Fue entonces cuando Miss Marple notó el detalle fuera de lugar, un muérdago colgado en el pasillo de servicio. No era parte de la decoración oficial, de eso estaba segura, y su posición, levemente torcida, parecía intencionada, como si esperara ser testigo de algo. La cena continuó, pero algo había cambiado. En la mente de Miss Marple, el misterio ya había empezado a desplegar sus hilos invisibles. Esa noche, ya instalada en su habitación abuhardillada, Miss Marple dejó que el silencio la envolviera. La casa dormía, o fingía dormir. El viento agitaba las cortinas, y más allá de la ventana, el jardín nevado brillaba con una luz pálida. Una silueta cruzó lentamente el sendero de grava. Era un hombre, probablemente el coronel, con el cuello del abrigo alzado y las manos en los bolsillos. Caminaba sin rumbo, o tal vez sí. Miss Marple lo siguió con la mirada, sin moverse. ¿Por qué alguien saldría a pasear solo, a esa hora, bajo ese frío? ¿Remordimiento? ¿Temor? ¿O preparación? El reloj marcó la medianoche, y mientras la nieve continuaba cayendo con su silencio cómplice, Miss Marple supo que algo en aquella casa estaba a punto de romperse. La sala principal de Greystone Hall lucía espléndida aquella noche. Las guirnaldas de yedra adornaban los marcos de los retratos ancestrales, y el árbol de Navidad resplandecía con cintas rojas y luces doradas. Un cuarteto local tocaba villancicos suaves, acompañados por las voces templadas de los invitados. Las copas iban y venían, y las risas llenaban el aire con una alegría cuidadosamente medida. Miss Phyllis reía con cortesía, pero su risa se detenía justo antes de alcanzar los ojos. Un brindis por la paz, otro por la salud, otro por los reencuentros. La música seguía, pero bajo su armonía vibraba una nota falsa, imperceptible para quien no supiera escucharla. Miss Marple sí la escuchó, y supo, sin necesidad de pruebas, que esa noche no acabaría como las demás. Fue el coronel quien rompió la formalidad con una sugerencia inesperada. Con la copa en alto y los ojos brillantes por el ponche especiado, exclamó: «Nada mejor que respetar la costumbre. ¿Dónde está el muérdago?» Risas generalizadas, aplausos tímidos. Una criada se apresuró a señalar el pasillo, donde colgaba una rama fresca, cuidadosamente anudada con una cinta dorada. «Allí mismo», dijo alguien, «el rincón del amor y los secretos». Uno a uno,
Entre bromas y miradas cómplices, algunos se dirigieron hacia el muérdago. Lidia se sonrojó visiblemente cuando Godfrey bromeó con besar a todas las damas presentes. Miss Marple no se movió de su silla. Observaba con disimulo. No todos compartían el buen humor del coronel. Beatriz se cruzó de brazos. Phyllis fingió buscar una servilleta. Cuando el joven Thomas fue animado a besar a la doncella, ésta se retiró con torpeza y murmullos nerviosos. Era extraño, pensó Miss Marple, cómo una tradición tan festiva podía incomodar tanto. Y aún más extraño, cómo las sonrisas podían congelarse por una rama colgada en el lugar equivocado. ¿Qué papel jugaba el muérdago aquella noche? Justo cuando el murmullo de la risa se renovaba y el vino volvía a llenar las copas, una exclamación ahogada atravesó la estancia. El señor Ellingham, comerciante retirado y amigo cercano de Phyllis, se había levantado con lentitud para ofrecer un brindis tardío. Alzó la copa, abrió la boca para decir algo, y se tambaleó. El cristal se deslizó de sus dedos, y el líquido rojo se derramó sobre la alfombra persa. El silencio cayó como una losa. Phyllis gritó. El coronel se adelantó. Godfrey quedó paralizado. El cuerpo de Ellingham se desplomó hacia atrás, los ojos en blanco, el rostro lívido. La señora Beatriz dejó caer su copa, y Lidia retrocedió 2 pasos sin emitir palabra. Miss Marple ya estaba en pie, sin prisas, pero con la mirada clavada en la copa caída. Todo había ocurrido demasiado rápido. O tal vez no. No se muevan, dijo con voz serena. Por favor, no toquen nada. Pero la escena ya se había trastocado, y lo que debía ser una velada navideña había cruzado sin retorno hacia el misterio. El doctor Pembroke, invitado casualmente por cercanía a la familia Lumsden, se arrodilló junto al cuerpo aún tibio, palpó el pulso, revisó las pupilas, y tras unos minutos se levantó con rostro sombrío. Ha sido un infarto, fulminante, declaró. El grupo respiró con alivio, pero no Miss Marple. Ella había recogido con cuidado la copa caída, tomándola por el tallo, y la observaba a contraluz. En el borde interior, apenas perceptible, había una delgada mancha opaca. No era vino, era algo más espeso. La colocó sobre un aparador, sin comentar nada. Phyllis ordenó a la servidumbre que retirara discretamente el cuerpo. Beatriz lloraba sin lágrimas. Godfrey exigía una explicación más detallada. Miss Marple permanecía en silencio, pero su mente trabajaba con la precisión de un bordado antiguo. Demasiada rapidez, demasiadas reacciones contenidas. Y esa copa. No todo lo que parece natural lo es. Y ella sabía que a veces el veneno se esconde mejor en medio del vino y los buenos modales. El salón fue despejado, y los invitados se dispersaron como hojas sacudidas por el viento. Algunos regresaron a sus habitaciones con excusas vagas, otros permanecieron en pasillos o rincones oscuros, conversando en susurros. Phyllis, visiblemente afectada, pidió retirarse temprano, alegando un dolor de cabeza. Miss Marple subió las escaleras con paso firme, sin perder de vista los pequeños detalles. Un abrigo colgado en lugar equivocado, unas zapatillas abandonadas junto a la biblioteca, un pañuelo arrugado olvidado sobre un sillón. La criada cerró las cortinas con movimientos torpes, y la chimenea se apagó más temprano que de costumbre. En las casas antiguas, el silencio no es absoluto. Se compone de maderas que crujen, relojes que respiran, y pensamientos que se niegan a dormir. Y esa noche, todos parecían tener demasiado en qué pensar, o algo que ocultar. Pero ¿quién se atrevería a romper ese silencio? A la mañana siguiente, mientras el desayuno se servía con formalidad forzada, Miss Marple aprovechó un momento de soledad en la cocina para hablar con Sarah, la doncella más joven. La muchacha, de mirada esquiva y manos siempre ocupadas, parecía nerviosa, pero bajo la ternura de la anciana, asintió. Pero fue extraño. Antes las había dejado en la mesa pequeña, como siempre. No entiendo por qué. Miss Marple sonrió apenas.
Los cambios de última hora siempre son interesantes. Gracias, querida. A veces los detalles pequeños aclaran los grandes misterios. Sara no comprendió del todo, pero se sintió más tranquila. Miss Marple, en cambio, comenzaba a ver el patrón. Uno muy sutil y muy peligroso. De vuelta en su habitación, sentada junto a la ventana, Miss Marple tejía con movimientos lentos, pero su mente reconstruía la escena. El brindis, las copas, las posiciones. ¿Quién se acercó primero? ¿Quién evitó el muérdago? ¿Quién no rió? Recordaba con nitidez una mano que tembló al alzar el cristal, una mirada fugaz hacia Phyllis, un gesto de duda antes de acercarse al grupo. Nada era casual. La copa envenenada no estaba destinada al azar. Y entonces, un pensamiento la atravesó como una aguja fina. ¿Y si la víctima no era el objetivo original? Esa idea lo cambiaba todo, pero aún no tenía pruebas. Solo una sospecha. Una que, como la nieve en el jardín, se acumulaba en silencio, hasta volverse imposible de ignorar. El salón aún conservaba el aroma a vino derramado y a miedo contenido. Los sillones, antes ocupados por cuerpos relajados, parecían ahora testigos de un hecho del que nadie quería hablar. Pero Phyllis, con una firmeza nacida más del deber que del deseo, propuso reanudar la velada. Creo que lo mejor sería continuar, por el espíritu de la Navidad. La sugerencia fue recibida con asentimientos tensos, como si fingir normalidad pudiera disipar la tragedia. El juego del secreto, dijo Phyllis, esforzándose por sonreír, como cada año. Los invitados se miraron unos a otros, algunos con resignación, otros con recelo. Miss Marple no objetó nada. En su experiencia, los juegos sociales revelaban más de lo que ocultaban, y bajo la máscara de la cortesía, los corazones asustados podían delatarse con un simple gesto. ¿Quién sería el primero en traicionarse a sí mismo? La caja de madera barnizada fue colocada sobre la mesita central. Uno a uno, los invitados escribieron en pequeños papeles un secreto, real o imaginario, y lo depositaron con aire solemne. Debe ser breve, y no debe incluir nombres, aclaró Phyllis. Luego, leeremos cada uno en voz alta e intentaremos adivinar a quién pertenece. Una tradición antigua, pensada para entretener. Pero esa noche, en aquella casa donde ya había muerto un hombre, el juego adquiría otro tono. Beatrice escribió con rapidez sin levantar la vista. Godfrey tardó un poco más, y al doblar su papel, miró de reojo a Lidia. El coronel, con expresión grave, guardó el suyo como si fuera un informe confidencial. Miss Marple garabateó algo anodino, pero sus pensamientos estaban lejos. ¿Sería posible que en medio del juego alguien dejara escapar una verdad sin darse cuenta? A veces el peligro no está en el crimen, sino en lo que se dice de él después. Phyllis tomó la caja y una por una comenzó a leer las notas en voz alta. Las primeras provocaron risas nerviosas. Una vez robé un trozo de pastel y culpé al perro. Temo a las muñecas de porcelana. Pero el cuarto papel detuvo el murmullo general. Sé quién tocó las copas antes del brindis. El silencio fue inmediato, como si la habitación hubiese contenido la respiración. Phyllis repitió la frase con voz apenas audible. Miss Marple, sin moverse, notó cómo el coronel apretaba el borde del sillón, y Beatriz entrecerraba los ojos con cautela. ¿Una broma?, intentó decir Godfrey, pero su voz carecía de convicción. Nadie reclamó el papel como propio. ¿Quién escribió esto?, preguntó Phyllis. Nadie respondió. El aire se volvió más tenso. Ese mensaje no era un juego. Alguien había querido advertir o amenazar. Miss Marple bajó la vista hacia su labor de encaje, pero su mente seguía el hilo invisible que unía esa frase con una intención mucho más oscura. ¿Quién había querido hablar, pero sin ser descubierto? La lectura continuó, pero el ánimo había cambiado. Las risas eran forzadas, los comentarios superficiales.
Miss Marple observaba con atención. Lydia frotaba sus dedos como si tuviera frío, aunque la chimenea seguía encendida. Beatriz jugueteaba con su collar, como si no pudiera evitar que las manos se le delataran. Godfrey sonreía, pero sus ojos iban del papel al rostro de los demás con una ansiedad apenas disimulada. El coronel por primera vez en la noche guardaba silencio. Las mentiras más peligrosas no son las que se dicen en voz alta, sino las que se ocultan. Turno del papel que hizo girar cabezas. Phyllis leyó en voz alta. Cambié la bandeja con las copas porque me lo pidió alguien, pero no sé si hice bien. Un murmullo se extendió como una corriente eléctrica. ¿Quién ha escrito eso?, preguntó Beatriz con tono más agudo de lo habitual. Si es una broma no tiene gracia, añadió Godfrey. ¿Por qué no podría ser verdad?, intervino Miss Marple con voz suave, casi maternal. El coronel tosió. Estamos jugando, señorita Marple. Ella asintió lentamente. Sí, pero a veces los juegos dicen más de lo que uno quiere. El papel fue dejado a un lado, pero las miradas ya no eran las mismas. Phyllis, nerviosa, propuso terminar la velada. Pero Miss Marple sabía que en ese papel había algo esencial. Alguien había cambiado la bandeja, lo que explicaría la copa equivocada en manos de la víctima. ¿Un error inocente o un paso deliberado dentro de un plan más siniestro? De regreso a su habitación, Miss Marple dejó el encaje sobre la mesa y se sirvió una taza de té. El silencio de la casa era denso, como si todos aguardaran la llegada de algo que no sabían nombrar. La anciana reflexionaba. El juego había sido revelador, no por lo que se dijo, sino por lo que provocó. Las reacciones, los gestos, los silencios. La nota sobre las copas no podía haber sido escrita sin intención. ¿Había sido un intento de confesión encubierta? ¿O una distracción para desviar la atención? Phyllis parecía más inquieta con cada palabra no dicha. Lydia se desmoronaba por dentro. Godfrey, tan callado en apariencia, ocultaba algo tras sus ojos fijos. El juego, en vez de relajar tensiones, había tejido un nuevo entramado de sospechas. Y Miss Marple, con su intuición de bordadora de almas, sabía que el hilo más fino era también el más resistente. ¿Quién había querido jugar? ¿Y quién había dejado escapar demasiado? A la mañana siguiente, tras un desayuno servido con una cortesía más tensa que de costumbre, la conversación fue cediendo terreno a la curiosidad inevitable. El nombre del señor Ellingham, al principio mencionado con respeto dolido, comenzó a aparecer con más libertad en labios ajenos. Era un hombre muy estimado, dijo Phyllis con voz temblorosa, sin levantar la vista de su taza de té, y muy discreto en ciertos asuntos, añadió Beatriz con un deje ambiguo. Miss Marple, sentada junto al ventanal, observaba el retrato al óleo del difunto colgado sobre la repisa. En él, Ellingham lucía confiado, casi altivo, con una media sonrisa que parecía guardar un secreto. Nadie es tan simple como parece, murmuró la anciana para sí. Y en efecto, cuanto más hablaban de él, más evidente se hacía que aquel hombre, tan afable en apariencia, escondía facetas que pocos se habían atrevido a mirar de frente. ¿Qué parte de su vida había sido cuidadosamente silenciada? La memoria de Miss Marple, siempre tan precisa en los detalles que otros pasan por alto, se detuvo en un episodio ocurrido justo antes de la cena fatídica. El salón estaba casi vacío cuando oyó, desde su rincón habitual de bordado, una conversación en tono bajo, pero cargada de tensión. Provenía del piano. El señor Ellingham y Godfrey discutían con frases breves, entrecortadas, como si contuvieran palabras más peligrosas. «No puedes hacer eso ahora», dijo Godfrey. «Es mi decisión. No tengo que consultártelo», respondió Ellingham con firmeza. «Después de todo lo que...». La frase quedó en el aire, ahogada por el sonido de una nota accidental sobre las teclas. Miss Marple no se movió, pero tomó nota mental. Aquella conversación, aunque envuelta en misterio, dejaba entrever un desacuerdo antiguo, probablemente relacionado con dinero, y al recordar ahora aquel momento, comprendió que había un tema común que aún no se había mencionado abiertamente: una herencia.
¿Podría el móvil haber sido tan terrenal como el dinero? El té de la tarde traía consigo rumores renovados. La señora Beatriz, entre cucharaditas de azúcar y migas de bizcocho, deslizó una confidencia a Miss Marple con tono conspirador. No me sorprendería nada que Lydia y el difunto compartieran algo más que amistad en otros tiempos. Miss Marple arqueó las cejas con discreción. ¿De veras? Oh, sí. Hubo una época en que Lydia era bastante cercana a él, incluso después de su compromiso con otro, y ya sabe usted lo que se dice. Miss Marple sabía. En los pueblos, y también en las casas grandes, los ecos del pasado rara vez desaparecen del todo. Observó a Lydia al otro lado de la estancia, hojeando un libro sin pasar las páginas. Había en su rostro una melancolía. Giro inesperado cuando Phyllis, en un momento de distracción, mencionó que el señor Ellingham había traído consigo una carpeta con documentos muy importantes. ¿Documentos?, preguntó Miss Marple con voz tranquila. Sí, al parecer iba a rehacer su testamento. Beatriz levantó la mirada con rapidez. ¿Lo dijo con claridad? ¿Cambiarlo? Phyllis dudó. Mencionó que había cosas que ya no eran justas. Horas después, la carpeta no apareció por ninguna parte. Se había desvanecido. El doctor Pembroke sugirió que tal vez había sido enviada por correo o guardada en otro lugar, pero Miss Marple sabía que en las casas donde reina la tensión, los objetos no desaparecen sin ayuda. Un testamento modificado, una decisión pendiente. ¿Quién temía perder lo que creía suyo? ¿Quién tenía motivos para asegurarse de que ese documento no viera la luz? La avaricia, como el veneno, no siempre deja rastro visible, pero puede matar con igual eficacia. Mary Lamsden, sobrina lejana de Phyllis e invitada casi por compromiso, se mantenía al margen de las conversaciones. Silenciosa, de mirada esquiva y manos entrelazadas con fuerza, parecía demasiado joven para cargar con preocupaciones tan pesadas. Miss Marple se le acercó con su habitual delicadeza. «Espero que te sientas bienvenida en la casa». «Sí, señora», respondió Mary sin alzar los ojos. «Es difícil estar entre adultos que se conocen desde hace tanto, ¿verdad?». La joven no contestó, pero cuando se marchó, Miss Marple notó que había dejado caer sin querer un pequeño papel doblado. No era nada revelador, apenas unas anotaciones personales, pero una línea atrajo su atención. Si alguien lo descubre, será el fin. ¿Qué sabía Mary que no debía saberse? ¿Y por qué ese temor tan evidente no había sido notado por nadie más? El coronel Fanshawe, que hasta entonces había sido una de las voces más sonoras y constantes en las veladas, se volvió inusualmente callado. Miss Marple lo encontró en la biblioteca, fingiendo leer un tomo de historia militar. «Interesante elección», comentó ella con suavidad. «La guerra enseña a reconocer el peligro», dijo él sin levantar la vista. «Y también a distinguir cuando alguien finge no saber lo que sabe». El coronel cerró el libro con fuerza. «¿Insinúa algo, señorita Marple?» «Nada que no me pregunte ya en silencio», respondió ella. La conversación terminó ahí, pero en la expresión del coronel había una tensión mal contenida. ¿Era miedo, remordimiento o estrategia? El silencio, en su caso, no era natural. Era una decisión. ¿Y a quién protege el que decide callar? Esa noche, mientras la casa dormía entre crujidos de madera y relojes que marcaban el paso del tiempo con solemne insistencia, Miss Marple tomaba su té junto a la lámpara. Tenía sobre el regazo su labor de bordado, pero no cosía. En su mente, cada personaje comenzaba a adquirir contornos definidos. Godfrey, impulsivo, resentido, dependiente. Beatriz, observadora, sarcástica, herida. Phyllis, nerviosa, evasiva, temerosa de una verdad que no quería afrontar. Lydia, entre la nostalgia y el desprecio. Mary, como una figura desdibujada, pero con una verdad encerrada en su pecho. Y el coronel, callado, pero no por prudencia. El crimen no era un acto impetuoso, había sido meditado, había miedo, amor y dinero involucrados. Miss Marple aún no lo veía del todo,
pero el patrón comenzaba a revelarse, y sabía, como sabe quien ha bordado durante toda una vida, que el reverso de una tela siempre revela los nudos mejor escondidos. La mañana amaneció cubierta de una niebla espesa, como si la casa entera compartiera el luto de sus ocupantes. En la biblioteca, donde el aire olía a cuero viejo y leña apenas consumida, el doctor Penrose se aclaró la garganta con incomodidad. He recibido el informe preliminar del laboratorio. No tengo dudas, dijo mirando directamente a Phyllis. La muerte del señor Ellingham fue causada por una sustancia venenosa, introducida en su bebida. Un murmullo se extendió por la habitación. Phyllis palideció. Beatriz dejó caer un pañuelo, y el coronel frunció el ceño con dureza. Miss Marple, sin inmutarse, asintió con gravedad. Entonces no hablamos de una tragedia fortuita, sino de un asesinato. Y en ese momento lo que antes era solo sospecha adquirió forma concreta, definitiva. El asesino estaba entre ellos, y lo más probable era que no hubiera previsto que la investigación tomaría ese rumbo tan rápido. ¿Quién había cometido el error que permitiría desilvanar el crimen? Mientras algunos discutían sobre posibles enemigos del difunto o intrigas pasadas, Miss Marple solicitó ver nuevamente la copa hallada junto al cuerpo. La sirvienta la trajo, envuelta en una servilleta. Miss Marple la observó con detenimiento. No era igual al resto del juego de copas usadas en la velada. El tallo era distinto, más corto. El borde ligeramente astillado. «Curioso», murmuró. «Está simplemente fuera de lugar. Una copa cambiada, una posición forzada, demasiadas coincidencias para una muerte casual. ¿Fue esa copa elegida o rechazada?» Esa tarde, con el permiso de Phyllis, todos los presentes fueron reunidos informalmente en el salón. Se hizo una simple pregunta: ¿quién manipuló las copas antes del brindis? La respuesta en todos los casos fue negativa. Beatrice aseguró que estaba en el jardín en ese momento. Godfrey declaró que él estaba afinando su pipa. Lydia dijo estar ayudando a la señora Grayson con los postres. El coronel, sin dudar, afirmó que no toca bandejas desde la guerra del Boer. Mary Lumsden, con voz apenas audible, dijo que no se había acercado a la mesa. Miss Marple los escuchaba sin interrumpir, tejiendo mentalmente cada respuesta con la observación anterior. Todos parecían tener coartadas, y cada coartada era tan pulcra que resultaba sospechosa en sí misma. A veces, comentó suavemente, la verdad no se encuentra en lo que se dice, sino en el modo en que se dice. ¿Y quién entre tantos relatos ordenados había ensayado demasiado bien su versión? Después del interrogatorio informal, la mayoría se dispersó, pero Miss Marple permaneció cerca, observando sin parecer hacerlo. Beatrice, al servirse una copa de jerez, derramó una pequeña cantidad y murmuró una excusa vaga sobre el frío en las manos. Godfrey, que antes parecía impasible, hojeaba un libro del revés. Lydia caminaba por la galería con pasos breves y nerviosos, como si evitara deliberadamente entrar en contacto visual con cualquiera. El coronel, siempre seguro, se sentó junto al reloj de péndulo y lo observó durante largos minutos, sin hablar. Mary bajó la vista cada vez que alguien pronunciaba el nombre de su tío. Miss Marple lo anotaba todo mentalmente. El leve temblor de una mano al sostener una taza, el modo en que alguien repetía una frase 2 veces, los silencios demasiado largos. El cuerpo, después de todo, rara vez sabe mentir del todo. ¿Y cuál de aquellos cuerpos traicionaba al alma que había vertido el veneno? A la hora del té, Miss Marple encontró a Sarah, la joven doncella, en la cocina. Le ofreció una taza de su propio té, traído de St. Mary Mead. ¿Recuerdas cómo se prepararon las copas para el brindis?, preguntó con dulzura. Sarah dudó. Yo las puse en la bandeja, como siempre, pero... Luego el señor Godfrey dijo que quedaban mejor en el aparador, y me pidió que las cambiara. ¿Y lo hiciste? Sí, pero entonces la señora Beatrice se acercó y dijo que no era correcto cambiarlas sin permiso de la anfitriona.
Me hizo volver a ponerlas donde estaban. Miss Marple sonrió. ¡Qué interesante! 2 órdenes opuestas. Sara asintió, confusa. Después de eso, me fui. No sé si alguien más las tocó. Oh, no te preocupes, dijo Miss Marple amable. A veces el caos es más revelador que el orden, y en ese caos, alguien había aprovechado la confusión para actuar. ¿Quién se sirvió de la bandeja como pretexto para ejecutar su plan? Esa noche, ya en su habitación, Miss Marple extendió su labor de encaje sobre el regazo, pero no dio puntada alguna. Repasaba mentalmente cada movimiento, el cambio de bandeja, las copas desordenadas, los silencios mal disimulados. Godfrey había tenido la ocasión. Beatrice, la insistencia. El coronel, el acceso libre a la biblioteca. Lidia, la conexión emocional. Mary, el miedo. Cada uno tenía un fragmento. Y la clave estaba en la sincronía. ¿Quién tuvo tanto control del momento como para asegurarse de que una copa específica fuera a manos de la víctima? La copa diferente. El testamento oculto. La conversación junto al piano. Miss Marple cerró los ojos. El patrón estaba allí, aún incompleto, pero la trama era clara. No se trataba solo de una muerte por interés. Había orgullo, vergüenza y una vieja deuda emocional que alguien había decidido saldar con veneno. ¿Y si el crimen no fue cometido por odio, sino por miedo a la verdad? El árbol de Navidad, majestuoso y meticulosamente decorado, ocupaba su lugar habitual en la esquina del salón. Sus ramas lucían cintas, esferas antiguas, figuritas de porcelana y pequeños ángeles dorados, cuidadosamente dispuestos. Miss Marple, que se encontraba observando la sala con la serenidad de quien busca lo que falta más que atada con un nudo sencillo, no el lazo doble característico de la decoración del resto del árbol. Un detalle menor, quizás, para quien no se fija en las cosas pequeñas. Pero Miss Marple sabía que en los crímenes, como en la vida, lo aparentemente insignificante suele ser lo más revelador. ¿Quién había querido desplazar aquel adorno? ¿Y por qué? Más tarde, al pasar junto a la chimenea del salón principal, Miss Marple sintió el olor tenue de algo quemado, algo más allá de la madera seca. Sobre las brasas aún humeantes, distinguió una cinta dorada, parcialmente calcinada, con los bordes ennegrecidos y un fragmento aún visible, que conservaba una hebra de hilo blanco. No pertenecía a los lazos de los regalos, eran rojos y plateados, ni al vestuario del servicio. La tomó con unas pinzas y la examinó con detenimiento. Tenía el mismo tono y textura que las que adornaban los ángeles del árbol, aunque ésta parecía más usada, más arrugada. ¿Por qué alguien querría deshacerse de una cinta?, murmuró para sí. No era una prueba concluyente, pero sí una anomalía, y en aquel ambiente donde todos fingían rutina, cada anomalía era una grieta. ¿Acaso alguien había querido borrar una pequeña prueba que en el fondo no era tan pequeña? Aprovechando un momento de calma en la cocina, Miss Marple se acercó a la señora Grayson, el ama de llaves, quien estaba revisando el inventario de manteles. «Señora Grayson, ¿recuerda haber visto una cinta dorada como esta?», preguntó la anciana, extendiéndole el fragmento chamuscado. La mujer lo examinó y asintió casi de inmediato. «Sí, señorita Marple, esa cinta estaba en la habitación del señor Godfrey la semana pasada, envuelta en una caja pequeña, de cartón gris. ¿Y sabe para qué era?». «No, pensé que formaba parte de sus papeles, aunque me pareció extraño. No parecía tener interés por la decoración navideña». Miss Marple sonrió con suavidad. A veces los caballeros más serios tienen sus momentos de creatividad. El ama de llaves se rió brevemente, pero su gesto pronto se tornó pensativo. «Ahora que lo menciona, al día siguiente ya no estaba. Supuse que la había tirado». Miss Marple guardó la cinta en su bolsillo con delicadeza. Había sido usada con un propósito que el señor Godfrey prefería olvidar. Ya entrada la tarde, Miss Marple pidió a Sara que no barriera el salón,
pues deseaba examinar algo. Se arrodilló con cuidado. Sus rodillas, aunque añosas, aún le servían fielmente, y revisó la alfombra persa cercana al aparador donde se habían servido las copas en la fatídica noche. Allí, entre el dibujo de flores estilizadas, encontró una marca sutil, una hendidura en la lana, apenas visible, como la que dejaría un zapato pesado o un tacón mal apoyado. Medía el tamaño justo para un pie masculino. Lo interesante no era solo la huella en sí, sino su ubicación. Estaba justo al lado de la mesa donde se encontraba la copa envenenada, y muy cerca del lugar que uno de los invitados había jurado no haber pisado. Miss Marple no dijo nada en voz alta, pero su mente ya tejía las consecuencias. ¿Quién mintió al decir que no estuvo en el salón aquella noche? Fue al observar la misma alfombra desde su sillón habitual que Miss Marple notó otro detalle, una leve desviación en su orientación. Normalmente, Phyllis exigía una alineación perfecta. Los bordes paralelos a los zócalos, los ángulos simétricos respecto a la chimenea. Pero ahora, la alfombra parecía haberse deslizado unos centímetros hacia la izquierda. Nadie más parecía notarlo, pero Miss Marple tenía memoria visual precisa. Un movimiento así no ocurría por casualidad. Tal vez alguien la había desplazado sin querer, al avanzar con prisa o empujar un mueble, o quizás para ocultar algo. Se inclinó y palpó la superficie. Nada a simple vista, pero eso no importaba. Lo importante era el acto, la intención. Y la intención, en una escena de crimen, suele hablar más alto que las palabras. ¿Quién, en medio del caos, pensó en acomodar una alfombra? Con la mente clara y cada detalle anotado en su memoria, Miss Marple repasó las declaraciones de los invitados. Uno en particular, el coronel Fanshawe, había insistido en que durante el brindis él se encontraba en el jardín, tomando aire, pero la huella junto al aparador, el ángel fuera de lugar y la cinta dorada quemada comenzaban a trazar un relato distinto. El coronel había tenido tiempo suficiente para entrar sin ser notado. Nadie lo vio volver, nadie lo vio salir. ¿Y si nunca estuvo afuera? Phyllis, recordando la posición del reloj de péndulo, mencionó algo curioso. La cuerda del reloj había sido tocada. Solo alguien en escena. Pero, ¿qué se le escapó? Esa noche, Miss Marple no bordó. Se sentó en su butaca, el té aún caliente a su lado, y dejó que el pensamiento trabajara. No se trataba ya de detalles aislados, sino de una constelación de gestos, omisiones y objetos fuera de lugar. El adorno cambiado, la cinta desaparecida y luego quemada, las huellas sobre la alfombra, la coartada falsa. Cada elemento, por sí solo, era insignificante, pero juntos componían el perfil de una escena alterada tras el crimen. Y lo más revelador no era lo que se había hecho, sino el orden y el descuido con que se había hecho. Solo alguien con una mezcla de confianza, urgencia y miedo sería capaz de manipular tantos elementos, creyendo que nadie notaría lo que dejó atrás. Miss Marple cerró los ojos con suavidad. El asesino había querido borrar sus pasos, pero los había dejado impresos, no en la alfombra, sino en los pequeños gestos que delatan la verdad. El rumor del agua hirviendo y el golpeteo de la loza en la cocina servían de telón de fondo a una conversación que en principio no debía ser escuchada. Miss Marple, con la excusa de buscar un poco de miel para su té, se detuvo justo en la antesala. «Te digo que los vi, Mary», susurró Thomas, el joven sirviente. «Justo allí, bajo el muérdago». «¿Estás seguro?», respondió la cocinera en voz baja. «¿Y si era solo un malentendido? No fue un beso casual», insistió el muchacho. Se miraban como si no hubiera nadie más en el mundo. Miss Marple se retiró con paso silencioso. A veces no hacía falta preguntar nada. Los secretos, si se tiene paciencia, se derraman solos entre tazas sucias y cucharas mal secadas, y aquella confidencia inocente podía cambiar toda la lectura del crimen. ¿Quién había besado a quién? ¿Y quién los había visto? Más tarde, en un rincón tranquilo del jardín,
Miss Marple encontró a Thomas barriendo hojas caídas con una energía innecesaria. «Thomas», le dijo con dulzura, «he oído una parte de lo que decías en la cocina. No te preocupes, no voy a juzgarte. Pero necesito entender lo que viste». El joven bajó la mirada avergonzado. Fue la noche del brindis, después del juego del secreto. Yo había ido al pasillo a recoger unas servilletas. Me detuve porque escuché voces. ¿Y entonces? Vi a la señorita Lydia y al señor Godfrey bajo el muérdago. Ella le tomó la cara con ambas manos, y él la besó. Miss Marple asintió con calma. ¿Crees que alguien más los vio? Thomas negó con la cabeza. No lo sé, pero la señorita Lydia lloraba, y él parecía nervioso, como si se sintieran culpables. ¿Y por qué crees que nadie más lo sabe? Porque si alguien más lo supiera, las cosas ya habrían estallado. Miss Marple lo dejó volver a su tarea, pero en su mente, aquella escena íntima abría un nuevo sendero de sospechas. ¿Era amor lo que unía a esos dos? ¿O algo mucho más peligroso? El beso bajo el muérdago no era en principio un crimen. Pero en una casa como Greystone Hall, donde las apariencias lo eran todo, las consecuencias podían ser devastadoras. Lydia estaba comprometida con un diplomático ausente, un hombre de familia bien situada. Godfrey, por su parte, había cortejado abiertamente a Mary Lamsden durante los últimos meses. Y sin embargo allí estaban, entre ramas decoradas y luces parpadeantes, rompiendo en secreto un pacto tácito. Miss Marple reflexionó sobre ello mientras tejía. El amor prohibido no solo despierta pasiones, sino miedos, al escándalo, al rechazo social, al fin de una vida cuidadosamente construida. ¿Y si alguien más había visto ese beso? ¿Y si ese alguien tenía motivos para impedir, a toda costa, que aquella relación saliera a la luz? Una emoción herida puede ser tan peligrosa como una ambición frustrada. Y en Greystone Hall, ambas parecían entrelazarse con inquietante facilidad. Desde ese momento, Miss Marple empezó a mirar la decoración navideña con ojos nuevos. El muérdago ya no era un simple adorno tradicional, sino una trampa tendida para gestos secretos. El beso no debía haber ocurrido, y sin embargo alguien, ¿acaso con intención?, había colocado aquel ramo en el pasillo lateral, lejos de las miradas principales. ¿Qué sucedía si el asesino no buscaba una herencia, sino proteger algo más frágil? ¿Un nombre? ¿Una reputación? ¿Una promesa? Tal vez el móvil no era el dinero. Tal vez entre velas, copas y villancicos, alguien había decidido que más valía una muerte silenciosa que un escándalo a voces. Y si el crimen había sido la única forma, torpe pero eficaz, de evitar que el beso saliera a la luz. La mañana seguiría investigando. El coronel dejó caer su cuchara con un gesto involuntario. ¿Se encuentra bien?, preguntó Miss Marple casi en un susurro. Perfectamente, respondió él con rapidez. Solo un mal sueño. Lydia lanzó una mirada nerviosa a Godfrey. Este, en cambio, fingía leer el periódico, pero no pasaba las páginas. Las emociones no se disimulan tan fácilmente cuando la verdad ronda cerca. ¿A quién afectaba más el beso? ¿A quienes lo compartieron? ¿O a quienes tenían algo que perder por su existencia? Fue Phyllis, con su habitual tono de discreción inquieta, quien dio a entender la magnitud de lo que estaba en juego. No sé si lo sabes, Jane, pero si Lydia rompiera su compromiso, su familia quedaría arruinada socialmente. Miss Marple asintió. ¿Y el señor Godfrey no estaba comprometido con Mary? Al menos en espíritu. Todos lo daban por hecho. Entonces, dijo Miss Marple con suavidad, lo que ocurrió bajo el muérdago fue más que un simple desliz, fue una amenaza. Una unión entre Godfrey y Lydia no solo sería escandalosa, sino destructiva. Había personas interesadas en que no sucediera, personas capaces de mucho por preservar una fachada. ¿Y si el crimen
había sido una forma extrema de restaurar el equilibrio. Hasta ese momento, todo apuntaba a un móvil económico. Herencias, testamentos, copas manipuladas, pero ahora, una posibilidad más visceral se abría paso. Los celos, el miedo al escándalo, el deseo de preservar el control. Miss Marple en su habitación repasó los hechos. El beso bajo el muérdago no solo había encendido pasiones, sino alarmado a quienes vivían de las apariencias. El crimen ya no parecía ejecutado con cálculo frío, sino con la urgencia emocional de quien ve su mundo tambalearse. Y en ese contexto, la víctima podía no haber sido el blanco original. Tal vez lo que se intentaba matar no era a un hombre, sino a una verdad. ¿Y si el veneno no fue preparado por codicia, sino por desesperación? En la casa, el día avanzaba con la parsimonia propia de las horas posteriores a una tragedia. No obstante, una sensación indefinible, como el zumbido leve antes de una tormenta, flotaba entre las paredes de Greystone Hall. Miss Marple, con la serenidad que la caracterizaba, solicitó, más como una cortesía que como una orden, que todos se reunieran en el salón principal. Creo que nos vendría bien una taza de té y unos minutos juntos, dijo con una sonrisa tan inofensiva que nadie pudo negarse. Lydia fue la primera en llegar, seguida por Godfrey, el coronel Fanshawe y la señorita Phyllis, que se sentó junto al fuego sin decir palabra. Thomas trajo una bandeja con galletas de mantequilla, y la cocinera dejó la tetera junto a las tazas con un gesto mecánico. Miss Marple, mientras vertía el té con delicadeza, alzó la vista. Gracias por venir. Solo deseo compartir con ustedes unas observaciones. Comenzó. Observaciones que, si me lo permiten, podrían dar luz al misterio que nos acompaña desde la noche del brindis. Un silencio denso se instaló. La señora Grayson bajó la mirada al suelo. ¿Quién entre ellos temía lo que iba a revelarse? ¿Y quién lo esperaba? El brindis navideño, dijo Miss Marple, removiendo con calma su taza. Siempre ha sido una tradición encantadora. Pero este año tuvo algo de teatral. Sus ojos se detuvieron unos segundos en Godfrey. El muérdago colocado en el pasillo lateral no estaba allí por azar, y tampoco lo estaba la copa servida de más. Godfrey enrojeció levemente. Lydia se tensó. No me interesa señalar quién besó a quién, continuó la anciana. Lo que me interesa es cómo ese beso se convirtió en el eje de una mentira. Los presentes intercambiaron miradas incómodas. El asesino no improvisó. Sabía que el beso bajo el muérdago causaría revuelo si alguien lo veía. Lo utilizó para desviar la atención, para sembrar el escándalo y cubrir el crimen con un velo de emociones encontradas. El coronel se movió en su asiento. Ese brindis, prosiguió ella, fue orquestado con precisión. Cada copa, cada paso, cada palabra. Y mientras todos miraban hacia el beso, alguien aprovechaba para intercambiar la copa envenenada. El murmullo del té al servirse fue lo único que se oyó durante un instante. El asesino usó el amor como distracción y el veneno como castigo, pero cometió un error minúsculo, como todos los asesinos. ¿Cuál fue ese error? Cenizas, donde aún se distinguía un extremo dorado con nudo. Esa cinta estaba atada a una servilleta, y esa servilleta había sido colocada como distintivo para señalar una copa específica. Todos la miraban, inmóviles. Solo una persona sabía cuál era la copa correcta, y cuando esa copa fue retirada tras el brindis, fue intercambiada cuidadosamente con otra, la de la víctima. Phyllis palideció, pero la cinta cayó, y alguien nervioso intentó deshacerse de ella. Miss Marple se volvió hacia el coronel Fanshawe. Usted aseguró no haber entrado al salón esa noche.
pero la alfombra tenía una marca junto al aparador, una marca de su bastón. El coronel abrió la boca pero no dijo nada. Y además, añadió ella, la señora Grayson recuerda haberle devuelto la cinta días antes tras encontrarla en su habitación. El silencio volvió a caer. ¿Era esa cinta la clave que desenredaba el crimen? Miss Marple, sin alzar la voz, continuó su relato con la naturalidad de quien cose pensamientos desde hace tiempo. El asesino manipuló la copa, sí, pero también el escenario entero. Sabía que la disposición de los adornos sería recordada y que el muérdago centraría todas las miradas. El veneno no fue vertido en la copa durante la cena, sino antes, cuando todos se alistaban para el brindis. El asesino colocó una cinta dorada para reconocer su copa entre las demás. Luego la intercambió con la de la víctima mientras fingía un descuido. La cocinera dejó escapar un sollozo. Esa cinta no era solo un adorno, era la guía del crimen. Godfrey se cubrió el rostro con las manos. ¿Y por qué hacerlo?, preguntó Lidia en voz baja. Miss Marple bajó la mirada. Por celos, por orgullo y por miedo a que el orden social que tanto habían protegido se viniera abajo. El coronel creyó que eliminar a quien sabía demasiado sería suficiente para conservar las apariencias. No pretendía matar, murmuró el coronel al fin, solo asustarlo. Miss Marple lo miró, serena. La intención rara vez redime el resultado. La sala permaneció en silencio con un aire de tristeza antigua, y en el centro, como tantas veces, la verdad se había revelado no con gritos, sino con una taza de té y una cinta quemada. Mientras el silencio persistía en el salón, solo interrumpido por el leve tintinear de las cucharillas contra las tazas, Miss Marple alzó los ojos con una expresión contemplativa. «A veces», dijo con tono suave, «los crímenes no nacen en el presente, echan raíces en el pasado, como esas viejas enredaderas que sin ser vistas trepan y estrangulan lo que tocan». Su mirada recorrió los rostros tensos que la rodeaban. Hace más de 20 años, durante una cena en esta misma casa, ocurrió algo humillante. No para quien lo sufrió, sino para quien lo provocó. Fue un desaire público, una traición privada, y aunque se fingió olvido, la herida no cicatrizó. El coronel, tieso como un soldado en desfile, apartó la vista. Lidia parecía no entender. Una mujer, continuó Miss Marple, fue rechazada, no por falta de virtud, sino por falta de fortuna. Y un hombre eligió otra, por ambición o cobardía, dejando atrás promesas sin cumplir. Nadie dijo nada, pero la cocinera bajó los ojos con expresión sombría. Durante años, esa afrenta dormía, hasta que algo la despertó, y con ella, el deseo de restaurar el orden, según la lógica torpe y fatal de quien confunde justicia con venganza. ¿Quién podía haber guardado tanto rencor bajo una apariencia de rectitud? La respuesta, aún invisible, parecía flotar en el aire cargado de té y secretos. Miss Marple tomó un sorbo de té y volvió a hablar con calma. El joven Thomas creyó que había presenciado un momento romántico, un beso furtivo entre Lidia y el señor Godfrey bajo el muérdago, algo travieso, incluso encantador, pero nada inocente. El ambiente se volvió más tenso, como si el aire hubiera envejecido de repente. Lo que Thomas no entendía era lo que ese beso implicaba para alguien más. Una figura, sentada a un lado, apretó los labios. Ese gesto fue como una chispa sobre yesca seca. En un instante, el pasado y el presente se cruzaron. El recuerdo de la humillación sufrida años atrás, unido a la amenaza de que se repitiera, pero ahora públicamente, con nuevos protagonistas. Lidia levantó la cabeza con gesto confundido. ¿Quiere decir que alguien temía que ese romance saliera a la luz?
Miss Marple asintió, no por celos personales, sino por lo que representaba, el desmoronamiento de un equilibrio social precario, la pérdida de una posición cuidadosamente cultivada, el retorno de una herida nunca cerrada. Y entonces, añadió con suavidad, aclaró la anciana, sino a alguien más discreto, más silencioso, pero no menos observador. Todos se volvieron hacia Phyllis, que parecía no haber escuchado. Ella lo dijo al pasar, recordó Miss Marple, que la cortina del pasillo estaba corrida, cuando nadie más lo había notado. Lidia frunció el ceño. ¿Y eso qué significa? Que vio a alguien donde no debía estar, o quizás escuchó algo. Y en lugar de hablar directamente, dejó pequeñas pistas, tal vez sin querer. Miss Marple continuó. Fue entonces cuando el asesino intentó desacreditarla. Comentarios sutiles sobre su nerviosismo, insinuaciones sobre su estado de ánimo, sugerencias de que no estaba bien desde hacía tiempo. La señora Grayson emitió un leve gemido. Una táctica clásica, añadió la anciana, convencer a todos de que la verdad, dicha por alguien aparentemente frágil, no tiene valor. Pero esa verdad había comenzado a emerger, y quien la había sembrado, aunque temeroso, no se había retractado. ¿Era esa semilla lo que pondría fin al encubrimiento? El reloj del vestíbulo dio las 6. Su sonido, solemne y claro, pareció marcar el momento exacto en que Miss Marple se incorporó ligeramente. He observado durante días, dijo con suavidad, pequeños detalles que no encajaban. No en los objetos, sino en los gestos, en las miradas, en las omisiones. Lidia, visiblemente alterada, murmuró. ¿Entonces sabe quién fue? Sí, afirmó ella, no por confesión directa ni por pruebas materiales contundentes, sino por algo más profundo. La lógica del alma humana. Todos contuvieron el aliento. La persona responsable del crimen, dijo con voz tranquila, es la señora Grayson. El silencio fue absoluto. Incluso el fuego en la chimenea pareció apagarse un instante. La aludida no dijo una palabra. Se mantuvo erguida, con el rostro pálido y las manos entrelazadas sobre el regazo. Usted fue humillada en su juventud, relegada a un rincón de la casa que alguna vez fue suya por derecho moral, y vio, en el romance entre Lidia y Godfrey, el reflejo de su propio pasado, con el peligro añadido de que el escándalo salpicara a toda la familia. La anciana ama de llaves bajó la mirada, sin negar ni confirmar. No por maldad, concluyó Miss Marple, sino por orgullo y por dolor. Quiso evitar otra injusticia, pero eligió un camino que solo trajo más oscuridad. La señora Grayson se puso en pie lentamente, con dignidad, no intentó justificarse. Y fue entonces cuando Miss Marple, recogiendo su bolso con parsimonia, musitó casi para sí. A veces lo más peligroso no es la rabia, sino el amor que no supo dónde ir. Los días posteriores al caso transcurrieron con una calma que solo St. Mary Mead podía ofrecer. La niebla matutina envolvía los setos cuidados y los tejados inclinados, mientras los vecinos retomaban sus rutinas con la misma precisión con la que el reloj de la iglesia marcaba cada hora. Miss Marple, desde su sillón junto a la ventana, bordada con hilos grises y rojos una escena invernal. Cada puntada era un latido pausado, una forma de acomodar los recuerdos recientes en el lugar que les correspondía. ¿Otro té, querida Jane?, preguntó su sobrina entrando con una bandeja. Gracias, Raymond, respondió ella con una sonrisa distraída, mientras recogía una hebra suelta del mantel. La vida, pensó, tiene el don de recomponerse tras el sobresalto, como la lana que se enreda pero vuelve a formar el dibujo si una tiene paciencia. Los vecinos cruzaban saludos corteses en la calle, y en la tienda de comestibles ya se hablaba del año nuevo. Pero Miss Marple, aunque atenta a cada detalle, mantenía un aire de serena introspección. ¿Era posible que lo ocurrido en aquel salón decorado con luces y muérdago se repitiera en otro rincón del mundo, bajo una apariencia igualmente apacible?
Mientras removía lentamente el azúcar en su taza, Miss Marple volvió a ver mentalmente las sonrisas que aquella noche llenaron la casa de los Kettering. Godfrey, con su elegancia algo forzada. Lydia, tan perfectamente encantadora. Phyllis, con sus nervios velados por cortesía. Incluso la señora Grayson, con sus maneras impecables de mujer fiel al deber. Todos tenían algo que proteger, murmuró la anciana. Algo que perder si la verdad salía a flote. Eran sonrisas bien ensayadas, propias de una generación educada en la contención y la apariencia. Pero detrás de cada gesto amable latía una historia. El recuerdo del brindis, los cánticos, el eco de risas ahogadas por el miedo. Miss Marple sabía, con la intuición que dan los años, que muchas veces la cortesía no es más que una forma de defensa, como si en vez de escudos y espadas, la gente llevara puestas sonrisas para no revelar su fragilidad. Y sin embargo bastaba un pequeño desliz, una mirada esquiva, una copa correcto. Fue solo un cambio sutil, pero suficiente, pensó. En ese momento comprendió, una vez más, que los gestos más inocentes a menudo gritan la verdad más alto que las palabras. Una cinta quemada, una copa fuera de lugar, la alfombra desplazada unos centímetros. Nada de ello parecía significativo por sí solo, pero juntos conformaban un relato. No era el crimen en sí lo que la había inquietado aquella noche, sino el modo meticuloso en que todo parecía dispuesto. Demasiado perfecto, demasiado organizado. La perfección, reflexionó, es muchas veces una coartada, como en el arte del bordado, donde el reverso del tapiz muestra nudos, cortes y errores. Los gestos cotidianos tienen un anverso y un reverso. Y Miss Marple, que había pasado la vida observando manos que servían el té, ojos que evitaban el contacto, voces que temblaban en momentos inoportunos, sabía que el alma humana se revela justo cuando intenta esconderse. ¿Cómo no ver en lo pequeño el reflejo de lo esencial? La Navidad, musitó Miss Marple, tiene fama de reunir corazones, pero también, y esto lo sabía bien, de vestir de terciopelo viejos resentimientos. Las guirnaldas, el vino caliente, los villancicos, todo parecía conspirar para que las diferencias se olvidaran por unas horas. Y, sin embargo, qué frágil era ese pacto. Mientras removía las fiestas, no sacan lo mejor de las personas, sino lo que han aprendido a disimular durante el año. Familias que se miran con afecto impostado, brindis llenos de silencios, y una mesa adornada para esconder todo lo que no se dice. La señora Grayson había cumplido con su papel hasta el final. La anfitriona perfecta, la figura maternal. Y aún así, en su interior, algo ardía desde hacía décadas. ¿Cuántos otros crímenes, más silenciosos, se cometen en estas fechas? ¿Cuántas verdades se envuelven en cintas de colores? El muérdago, colgado en el centro del salón, parecía aún flotar en la memoria de Miss Marple, un símbolo de amor y reconciliación, que aquella noche había sido testigo de un beso fingido, de una mentira aceptada y de un crimen velado. Con una leve sonrisa, la anciana dejó caer el último punto de su bordado. El muérdago no trajo amor, dijo en voz baja, sino revelación. Y con ello la certeza de que por mucho que intentemos adornar la realidad, siempre habrá un hilo suelto, una hebra que no encaja. Pero tal vez, pensó, ese sea precisamente el papel del observador, no juzgar, sino entender. Y al fin y al cabo, ¿no es el alma humana un tapiz tejido con luces y sombras? Y así, entre tazas de té humeante, fingen estar en paz, ¿cuántas mentiras más se esconden bajo las ramas del muérdago? Si esta historia te hizo pensar, déjame tu reflexión en los comentarios. Y si te ha gustado este viaje al corazón del misterio, no olvides dejar tu like, compartirla con quienes aman los enigmas bien contados y suscribirte para más relatos como este. Nos reencontraremos pronto, en otra casa silenciosa, con secretos por descubrir.